Nosotros estamos, de todos modos, no solamente en la calle, sino también en el estudio con estudiantes de la UBA. Estamos con Rocío Gómez, con Luca Bonfante y los voy a presentar como corresponde. Estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA. Rocío, militante de La Libertad Avanza. Somos Libres, es la agrupación dentro de la UBA. Somos Libres, perfecto. Luca Bonfante, estudiante de Filosofía y Letras de la UBA, militante del PTS. Así es, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Bueno, imagino, Rocío, ¿no fuiste a la marcha ayer o sí? No, por supuesto que no estábamos de acuerdo, así que no fui a la marcha ayer. Ni yo ni ninguno de mis compañeros. Luca. No solo fui, sino que el día previo me quedé a dormir en la facultad, hicimos asamblea, cortamos la calle todos los días anteriores, así que sí, estuvimos ayer. ¿Cómo lo viviste? Y son jornadas bastante intensas que se están viviendo en todas las universidades del país, no solo en la UBA, sino que la movilización fue muy grande en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, incluso adentro del país, superaron a la del 23 de abril pasado, o sea, fue una movilización muy grande. Y se vive con preocupación por lo que puede llegar a pasar ahora en el Congreso, ¿no? Milei ya anunció que el veto es un hecho y ahora nos preocupa lo que pueda llegar a pasar el miércoles que viene, donde se va a tratar, y como decían antes, nos preocupa lo que puedan llegar a hacer ciertos radicales, ciertos diputados de todos los espacios políticos, el peronismo también, que un día votan una cosa, pero al día siguiente van y votan otra, ¿no? La famosa casta de que Milei hablaba en las elecciones pasadas, bueno, ahora está transando con esa misma casta. Rocío, ¿por qué no están de acuerdo con el financiamiento universitario? ¿Qué es lo que, porque recién hablabas que no Somos Libres no participó de la marcha de ayer, recién hablabas que para nada, dijiste, no, para nada fuimos. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que te genera esa situación de estar en contra de algo que, bueno, ayer fue masivo, ¿no? En realidad, corrigiendo, no es que no estamos en contra del financiamiento universitario, el gobierno aclaró... Están en contra de la marcha. Claro, en contra de la marcha, el gobierno Pero aclaró... era por el reclamo del financiamiento universitario. Sí, ponele, fue más que nada una marcha política, se notó. El financiamiento de la UBA o de la universidad como tal pública no está en cuestionamiento. Se le dio su aumento, se negoció en su momento con el SIN, la paritaria abierta sigue, o sea, la paritaria docente sigue abierta, entonces la discusión, incluso los gremios docentes rechazaron la oferta del 6,8% para el mes de octubre. El financiamiento de la educación pública no está en cuestionamiento, ni siquiera el funcionamiento de las universidades como tal, en ningún nivel. Así que no fuimos a la marcha, yo siempre lo separo en dos ejes. Uno, por sus protagonistas, dan vergüenza ajena, son los mismos tipos que destruyeron la educación pública. Hoy en día dicen, no, ustedes están matando de a poco la universidad ya está muerta, porque no puede ser que los pibes salgan de la educación pública o del secundario sin entender textos y que lleguen a la universidad y abandonen en el primer año. ¿Cuántos son realmente los pibes que llegan a recibirse? Hay todo un tema ahí adentro y los protagonistas son los mismos que ayer salieron a marchar. Déjame preguntarte y repreguntarte porque lo que dijiste es importante. ¿Vos crees que la marcha fue convocada, como dice el presidente, por Martín Lustó, por Horacio Rodríguez Larreta, por Sergio Massa, por Cristina Fernández de Kirchner, o hubo una porción grande del pueblo que dijo... La verdad, nosotros nos autoconvocamos y los políticos después se amoldaron? Para vos fue al revés. Claramente fue un fogoneo de los gremios, de los sindicatos, los mismos que se callaron la boca, que los tipos dejaron que hoy en día, como se habla mucho de los docentes que les pagan mal, que hoy en día haya docentes que no cobren por su laburo, ayudantes de cátedra, titulares, como tal. O sea, es gravísimo que la situación actual de los docentes haya llegado hasta el punto en el que está hoy. Estos mismos tipos, que son los gremios docentes y los sindicatos que hoy en día fueron y fogonearon la marcha, son los culpables y incitaron esta marcha en complicidad con las autoridades y los partidos políticos que están adentro de la universidad, que son hegemonía, que tienen control adentro de la EGN, que no se dejan auditar. Son todos los mismos protagonistas y ellos fueron los que fogonearon la marcha el día de ayer. Me gustaría escuchar tu visión de lo que dice Rocío, Luca, teniendo en cuenta que asististe a la marcha y también fue más allá de tener figuras políticas que quizás, no quiero utilizar la palabra se aprovecharon de otro reclamo, porque en definitiva asistieron en defensa de la universidad pública, eso es lo que dicen al menos, pero también había estudiantes y docentes. Tal cual. A mi modo de ver, los protagonistas del día de ayer en la movilización no fueron ni Emiliano Jacobiti, no fueron ni Martín Lustó, no fue Sergio Massa. Fue la comunidad universitaria de todo el país, que incluye a las familias de los universitarios, fueron los docentes, fueron los no docentes, fueron también un montón de trabajadores de otros sectores que encontraron en la movilización de ayer también un canal de expresión para manifestarse no solo en contra del ataque a la educación pública, sino, por ejemplo, también contra el ataque a las jubilaciones. Así que sí, efectivamente, yo comparto, la movilización de ayer fue una movilización política, porque el ataque del gobierno a las universidades es político, porque no se trata de un problema económico. El presupuesto universitario y la ley de presupuesto universitario solo implica el 0,14
14% del PBI. Es muy poco. Y ahora lo que quiere hacer el gobierno en 2024, no sé si sabían, pero es el presupuesto universitario más bajo de los últimos 30 años. Para el año que viene. Y para el año que viene es aún peor, pero incluso en el 2024 ya es el presupuesto universitario más bajo de los últimos 30 años. Entonces, la decisión del gobierno de Javier Milei es atacar de forma política a la universidad, porque en el modelo de país que él tiene, la universidad sobra. Él quiere un modelo de país atado totalmente de pies y manos al FMI, atado totalmente de pies y manos a Estados Unidos, a Elon Musk, y en ese modelo de país sobra la universidad. Entonces sí, efectivamente, la movilización de ayer fue política, pero bajo ningún punto de vista los protagonistas fueron tanto los radicales como un sector del peronismo que efectivamente vienen ajustando la universidad. De hecho, el año pasado hubo bastantes paros docentes en la universidad porque Sergio Massa aplicó un ajuste en la universidad cuando él asumió como cargo de ministro de Economía. Entonces sí, ahora, ayer se movilizaron cientos de miles de personas en todo el país. Me parece que es subestimar un poco a toda esa gente, decir que fueron llevadas por esos dirigentes políticos. Entonces a mí me parece importante marcar eso porque efectivamente lo que se expresó ayer es que el gobierno, en cuanto a lo que respecta a la educación pública, tiene una posición minoritaria. El gobierno, en lo que es la educación pública, no tiene el apoyo de la mayoría del país, que opina que hay que financiar a la educación pública, que hay que financiar la salud pública, que hay que dar aumento de las jubilaciones, y eso es importante marcarlo, sí. Te pregunto, Rocío, cuando el presidente Javier Milei habla de la casta y dice, no, la casta, ¿para vos la casta está dentro de las universidades? Te lo pregunto porque dentro de estos dos vetos es un costo político que hoy el propio Guillermo Francos dijo que el presidente está dispuesto a asumir, primero con el veto a la reforma jubilatoria y ahora con la educación. Dos temas sensibles e históricos de nuestro país. Para vos, ¿está bien el hecho del veto? ¿Por qué crees que el veto es productivo en este caso? ¿El 0,14 te parece que es un número excelso, excesivo para que esto pueda llegar a producirse? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primera instancia, el tema de si la casta está dentro de la universidad, claramente hay una corporación universitaria que vivió todos estos años de un sistema totalmente opaco. Hoy en día que no tengamos datos concretos de lo que pasa dentro de la universidad, de a dónde van sus gastos, que ayer le escuchábamos atentamente al secretario de Política Universitaria reclamando en vivo que los tipos no son capaces de cargar una factura en un sistema que se llama el Citrored, que utilizan todas las universidades. Que el sistema sea totalmente opaco. Pero cada facultad tiene una auditoría interna. Auditorías internas donde no terminan de declarar al 100, o sea, del 100% de los gastos de sus auditorías internas, el 80% no están declarados. Entonces, ¿cómo vos podés decir, bueno, yo te presento a vos un informe, pero no me estás diciendo en qué gastás el 80% de tus gastos? Más allá de eso, continuando con el punto anterior... Porque tengo que preguntar porque está bueno lo que estás diciendo, pero ahí la Auditoría General de la Nación o la SIGEN puede auditar. No, incluso y pusieron a propósito en la ley de ahora que solamente la AGN los audite para que ni siquiera la SIGEN los audite. El gobierno les propuso, bueno, está bien, ustedes dicen que la AGN es lenta, etcétera, no importa, tienen una complicidad que se notó. La complicidad de las universidades, de esta corporación universitaria. Con la AGN es obvia. No puede ser que no hayan auditado en 10 años y que la única auditoría que sea de psicología sea paupérrima. ¿Por qué los diputados de la Libertad Avanza votaron en contra? ¿Votaron en contra de qué? ¿De la auditoría? ¿De la auditoría? ¿De la auditoría no? ¿En qué parte? Era un punto del proyecto de financiamiento universitario que quedó afuera de la ley. Exactamente. La ley, o vos estás hablando de la ley... La que se vetó, la de financiamiento. La ley de financiamiento actual se veta totalmente. Claro, en principio pero el proyecto no salió. Es que, claro, ahí va, a ese punto iba. Hoy en día ellos proponen auditorías mensuales a través de la AGN. Es, en principio, para cerrarle la puerta a otros tipos de formas que el gobierno ofreció, ya que la AGN se demostró que no funciona como debería funcionar, que es auditando las universidades. En segunda instancia, auditorías mensuales ¿de qué? Hace 10 años no se auditan, entonces vos me decís, está bien, ustedes vetaron la auditoría de la AGN. Yo no dije usted veta, yo lo que digo es... Le echás la culpa a los diputados a un órgano que existe hace años y que yo solamente te estoy preguntando, digo, ¿por qué los diputados han votado en contra? Es que yo creo igual que la cuestión de las auditorías es un consenso generalizado, ¿no? Que las auditorías deben realizarse. El tema es quién los va a auditar. Claro. Yo les pregunto a ustedes, incluso también le pregunto a todas las personas que están en la casa, ¿quién va a ser el que audite las universidades? ¿Caputo? No sé, yo empezaría por auditarle las cuentas a él todos los meses, a ver qué pasa con la plata que se lleva al exterior. O empezaría, por ejemplo, a auditar qué se hizo con los más de 44.000 millones de dólares. Es que corres el eje a propósito para no auditar las universidades. No, yo creo que todo el tiempo o sea, le corren el eje. No, entonces yo creo que todo el tiempo hay un intento por parte del gobierno. Se lleven la guita más preciada de la educación pública. Todo el tiempo hay un intento de contarle las costillas a las universidades,
a los comedores, a los trabajadores, como están haciendo con los trabajadores aeronáuticos, que son trabajadores. Ahora, a los multimillonarios del país, a los que se llevan la plata todo el tiempo al exterior, no les proponen auditar ni controlar nada. Entonces yo pregunto, ¿quién va a auditar? Si es la comunidad universitaria, la comunidad científica, los estudiantes, los docentes, los no docentes, en comisiones autoorganizadas que auditen el funcionamiento y a dónde van los recursos, yo estoy de acuerdo. Ahora, a Caputo, que no puede justificar un solo dólar de todos los que se fugó, yo a él no le voy a dejar que audite. Queda claro igual que ya se le dio esta autonomía a las universidades de que autogestionen sus recursos, etcétera, y fracasó. ¿Cuál crees que es el curro? ¿Por qué no se realiza esa auditoría profunda? Debería preguntárselo a la corporación universitaria. Claramente algo están escondiendo ahí que se niegan. Decir auditorías como terrorífico, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién nos va a auditar? ¿Por qué mejor no auditamos a Caputo? Es la plata de la educación pública. Además. Pero digo, la gente necesita saber a dónde van los recursos. Estamos de acuerdo en controlar. Ahora, ¿quién? Yo pregunto, en serio, en controlar los recursos de la universidad y hacia dónde van destinados. Yo opino que hay 60 universidades nacionales. Tienen laboratorios, tienen hospitales muy importantes como el Hospital de Clínicas. Toda esa infraestructura podría estar puesta incluso mucho más al servicio de la sociedad. Entonces, que haya un control de toda la comunidad universitaria hacia dónde va eso, yo estoy de acuerdo. Ahora, bajo ningún punto, ese control lo puede tener, estar en manos de gente que no puede justificar un solo dólar de lo que tiene al exterior. O, por ejemplo, ¿por qué no nos preguntamos a dónde iba a ir la plata que le querían dar a la CIDE? Que por suerte se cayó esa partida extraordinaria. Ustedes que hablan del déficit cero, ¿a dónde iba a ir a la plata de la CIDE? Entonces, claramente hay un foco en querer atacar todos los derechos y todas las conquistas populares que tiene este país. La salud pública, la educación pública, los derechos laborales. El financiamiento de la universidad ya se está haciendo, se le transfiere periódicamente en tiempo reloj y no sabemos a dónde está la plata. O sea, tienen su propia autonomía, un docente que tiene 4 dedicaciones internas, simples. Un instituto que depende específicamente de eso y no auditan hasta el día de hoy. O sea, es muy lindo el relato, pero si no hasta el día de hoy no tenemos una sola auditoría. Hoy el Hospital de Clínicas está frenando tratamientos de pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, por la falta de presupuesto que hay. Hoy un docente que tiene 4 dedicaciones simples, es decir, que va a trabajar todos los días de lunes a viernes, no llega a los 600.000 pesos. Habría que preguntarle a Dorni, habría que preguntarle a Caputo, habría que preguntarle a Milei, también a Sergio Massa. Yo soy de izquierda, no tengo nada que ver con Sergio Massa. Habría que preguntarles a ellos si pueden vivir con lo que cobra un docente que da clases todos los días. Y está buenísimo. Sí, sinceramente no creo que él está bien. Todo lo que él dice que los docentes cobren mal es todo catastrófico. Pero no es que uno está terminando con el financiamiento de los hospitales ni el financiamiento de las universidades. Es un sistema que está en crisis, es un sistema que se terminó, que hay que plantear una reforma, un cambio, y para volver a que esos hospitales funcionen, que esas educaciones, esas universidades funcionen, hay que auditarlas y saber qué es lo que pasa desde adentro. Hay un dato también que me parece importante y ahora vamos a compartirlo, que es que la Universidad de Buenos Aires, más allá que se pueda estar de acuerdo o no, y está buenísimo el debate que estamos teniendo, está entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica y hoy salió en el ranking. Por eso también es muy bueno el debate y su mirada. Vamos a compartir a continuación, si les parece, a ver qué opina la gente con respecto, a ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo con respecto a la ley de financiamiento universitario. Compartimos esta placa a continuación acerca de qué opina usted sobre la ley de financiamiento, y ahora le voy a preguntar a ambos qué opinan sobre esta encuesta en particular. Las universidades públicas recientemente sancionadas. Fuente es Analogía, es una consultora de renombre. Positiva 59,3%, negativa 26%. No se nos contesta, 14,7%. ¿Cuál es su opinión? No sé quién quiere empezar. Claramente es positiva. ¿Quién no está a favor del financiamiento de las universidades? El gobierno mismo lo hace, le transfiere en tiempo récord, las negociaciones siguen abiertas, se sentó siempre que se tenga que sentar a negociar con los protagonistas del sistema universitario. Claramente lo que hay una desinformación de una oposición política que vende relatos, porque son especialistas en armar relatos, donde le vendieron a la población que Javier Milei iba a cerrar la universidad. Claramente eso ya no se lo creyeron, ayer lo vimos en la marcha, no había estudiantes genuinos tal como había la vez pasada. El miedo que impartieron la marcha anterior, saber que los monstruos que marcharon son los mismos tipos que destruyeron la universidad pública, que la gente haya visto eso, hizo que ayer no haya tanta gente genuina como así había pasado la vez pasada. No se come más el cuento, no se come más el relato, no quieren marchar con Sergio Massa, ni mucho menos con un tipo como Espinosa, pibas como yo, marchar al lado de un tipo que está denunciado de abuso sexual, entre otras cosas. Es terrible. El relato que le vendieron a la gente, por suerte ya se dieron cuenta que es mentira. Para vos, y eso es importante remarcarlo, ayer no hubo muchos estudiantes genuinos, sino que respondían a cierto sector. Obvio, todo aparato. Y claramente las imágenes están. Eso, ¿Luca? Bueno, ¿Luca? No, bueno, claramente lo que expresa, lo que dice acá es una desconexión del espacio político del gobierno con la realidad.
porque ayer éramos cientos de miles, no solo en la capital federal, sino en distintas partes del país, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Salta. Entonces el gobierno, o capaz piensa que todos los que fuimos ayer somos hologramas y somos fantasmas que estamos por ahí, ¿no? Pero somos personas de carne y hueso, y yo creo que expresa una gran subestimación a la gente también decir que fueron llevados. Repito, los que estábamos ayer éramos trabajadores, estudiantes, la comunidad universitaria, docentes, no docentes, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como expresan la mayor parte de las encuestas y la calle, el gobierno en lo que respecta a la educación pública tiene una posición que es minoritaria en la sociedad argentina. El gobierno es minoritario en este aspecto y es importante porque también se empieza a reflejar en las encuestas la caída que tiene la imagen positiva del gobierno. A la gente no le está gustando más un discurso los domingos a la noche con Susana Jiménez hablando de Rothbard y hablando de no sé qué autor liberal cuando los jubilados no pueden llegar a fin de mes. Entonces me parece que los que están dejando de comer vidrio justamente es un sector de la población importante que no está viendo cómo se refleja ese discurso bonito en el plato de comida cuando se llega a fin de mes. Entonces la movilización del día de ayer fue muy importante y también va a ser muy importante el día que se trate en el Congreso la semana que viene, a las 11 de la mañana está convocada la sesión y también se va a volver a convocar una movilización que esperemos que sea igual o más grande que la que hubo el día de ayer. Les vamos a ir pidiendo una reflexión final, teniendo en cuenta también lo que se va a tratar la semana que viene, que los dos lo abordaron, que es esa ley de financiamiento universitario. Primero decirles que es muy enriquecedor de todos modos tenerlos a ambos, escuchar las dos campanas tal cual, pero no se trata solamente de los gastos de funcionamiento, sino también de los salarios de los docentes, ¿no? En ese sentido, vos decías, se les ofreció un aumento. Los docentes dicen, eso es insuficiente. ¿Cuál es la campana que suena más en ese sentido después de la marcha de ayer? En principio siguen sin decir de dónde va a salir la plata para lo que están proponiendo. En segundo lugar, ¿quién no perdió con la inflación estos últimos años? No digamos específicamente del gobierno de Javier Milei. ¿Quién no perdió con la inflación? Hay una recuperación que se está viendo en el sector privado, en los salarios de la gente que trabaja en el rubro, en el sector privado, está recuperándose, está todo yendo a un ordenamiento macro, que es a lo que el gobierno apuesta, a un déficit cero y donde todo vuelva a tener un equilibrio fiscal. Si nosotros no respetamos eso, si nosotros no cumplimos, que incluso es algo que pide la sociedad completa, la sociedad completa pidió, no quiero más inflación, no quiero más que emitan billete, la gente entendió que la inflación es un fenómeno monetario y entienden que los recursos tienen que salir de algún lado. Entonces, ¿se entiende la situación de los docentes? Se entiende, pero claramente hay luz en el final de este túnel, se está volviendo a reactivar todo, entonces es un proceso que tranquilamente va a llegar a que los docentes en algún momento cobren bien y mucho mejor que cualquier planta del Estado. Más allá de eso, repito, no me parece bien, y no es que estamos en contra de que los docentes cobren mal, no estamos a favor de que los docentes cobren mal. Hoy cobran mal. No estamos a favor de eso, claramente ninguno quiere que un docente cobre mal. Lo que nosotros decimos, en este caso es, vayan a discutir donde tienen que discutir. Los gremios docentes, los sindicatos, sus representantes con el gobierno oficial. Discutan ahí, lleguen a un consenso y apruébenlo. No usen todo el aparato, no usen el sistema universitario para generar ruido, para aprovecharse políticamente, para que salgan tipos a decir que son defensores de los docentes, que hoy en día incluso hay muchos que trabajan gratis, entre otras cosas. Discútanlo donde tengan que hacerlo y como estudiante, y lo pido en serio, dejen de jodernos la vida. Es increíble la cantidad de paros, cómo cierran la universidad. Bueno, yo soy de económicas, no sé si filo y letra pasa. Cada paro cierran la facultad. ¿Por qué no dejan la facultad abierta? No dejan que los docentes que se quieren adherir al paro se adhieran, las que no, y así sucesivamente. ¿Una reflexión final? Sí, la ley de presupuesto universitario solo implica el 0,14% del PBI. En este momento el Hospital de Clínicas no puede, como decía antes, continuar con todos los tratamientos oncológicos como podría hacerlo. Un docente con dedicación simple, 4 dedicaciones simples, que es bastante, no llega a fin de mes, entonces la realidad es una sola. Hoy los trabajadores universitarios, docentes, no docentes, no llegan a fin de mes. Los estudiantes que cursamos sabemos esa realidad y también padecemos el aumento de tarifas, también vemos cómo las personas mayores que están viviendo en la Argentina no pueden llegar a fin de mes, entonces el relato del gobierno se está acabando. Lo de ayer fue un primer paso, esa movilización masiva, pero efectivamente hay que seguir. Está el miércoles que viene el Congreso cuando se trate en diputados, lo cual hay que estar muy atentos porque hay diputados
que se vendieron y después hicieron un asadito en Olivos con el presidente actual. Entonces, lo de ayer fue un primer paso, pero hay que continuar en las cursadas, hay que continuar con los docentes, hay que continuar incluso, si es necesario, tomando las facultades y si es necesario también cortando las calles aledañas a las facultades para organizar la salida desde abajo. Nosotros no depositamos ninguna confianza ni en el Congreso, ni en Sergio Massa, ni en los que vienen dirigiendo hace rato. Esto es una salida que es colectiva, que es desde abajo, con los docentes, con la comunidad universitaria, con las personas que habitan la universidad todos los días. Así que este es un primer paso, no solo para defender la educación, sino también para defender a los jubilados y a todos los sectores que están siendo atacados bajo este gobierno, que lo único que le interesa hacer es atacar todos los derechos conquistados que hay en la Argentina. Así que este puede ser un primer paso para salir de eso, y a las personas que están viendo invito, si tienen estudiantes universitarios en sus casas, que hablen con ellos, que hablen con los docentes, porque es la única forma de pararle la mano a este gobierno. Rocío, Luca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, en serio.